Bienvenidos, estamos listos para comenzar Agenda Económica en otra edición más este día jueves. Gracias por acompañarnos, son las 8:02 en vivo, por supuesto. En 30 minutos vamos a revisar temas importantes de esta jornada. Los invito a que veamos nuestro resumen de noticias. Vamos a comenzar contándoles sobre el anuncio que hizo ayer el Ministerio de Obras Públicas, un anuncio en una conferencia de prensa donde se abordó cuáles serán los proyectos que se pondrán en licitación de esta cartera de aquí hacia fines de año. Es una cartera importante, son 6.000 millones de dólares los que estarían involucrados en inversión para la construcción de caminos, carreteras, incluso la refacción de aeropuertos. Es una cartera relevante para reactivar el sector de la construcción. Sin embargo, en el sector privado todavía ven que hay obstáculos, sobre todo desde el punto de vista de los permisos asociados. Vamos a conversar sobre eso también en unos minutos acá en Agenda Económica. Les contamos también de lo que nos reflejaba ayer el indicador de ventas del comercio minorista. Este es un indicador que elabora el Banco Central, parte de sus estadísticas experimentales, y muestra, y esto es lo más relevante, una caída de 13% en las ventas durante el último mes, en el mes de junio en particular. Es una señal más de la contracción que está viviendo este sector de la economía. Ya lo habíamos visto en meses anteriores, después del proceso de ajuste que ha vivido la economía chilena en los últimos 2 años. Les contamos de eso también en instantes. Por otro lado, llegaron noticias internacionales. La clasificación de riesgo de nuestro país sigue en niveles estables. Eso es lo que ha determinado Fitch Ratings, una de las clasificadoras de riesgo a nivel internacional, que mantiene la nota crediticia de Chile, pero insiste todavía en que hay algunos riesgos, quizás no tan grandes como hace un año atrás, pero sí todavía latentes y que tienen que ver con el proceso constitucional fundamentalmente y con las reformas políticas que se están llevando adelante que pueden tener un impacto fiscal. En el gobierno de todas maneras valoraban esta decisión de la agencia clasificadora de riesgo. Ya les contamos más también sobre esto. Y en un contexto de desaceleración económica, como ya lo hablábamos recién, donde hay varias señales de alerta, otra se suma con los indicadores que muestran cómo ha aumentado y ha ido variando el número de empresas que se declaran en quiebra en nuestro país. De acuerdo a datos que publica hoy día el diario Pulso, son casi 600 las empresas que han quebrado en el primer semestre del 2023. Y también hay efectos a nivel de quiebras personales, de acuerdo a lo que publica este mismo indicador, con un aumento, un crecimiento bien relevante si lo comparamos con el mismo periodo del año 2022. Ya les vamos a contar más detalles respecto a estos preocupantes datos, otro reflejo más del proceso de desaceleración en Chile. Y nos vamos a los números del día para ver qué está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional, donde en esta semana ha habido en general un ánimo bastante positivo. Hoy día en parte se reflejan algunos indicadores, por ejemplo en Londres, donde el alza es de 0,75%, en distintas plazas europeas. En España, por ejemplo, hasta ahora, o en Alemania hay números positivos, aunque el ponderado del Eurostoxx está ligeramente en terreno negativo con una caída de 0,03%. Sin embargo, en Asia los números son bastante más claros, con una tendencia negativa, caída de 1% para el Nikkei y de 0,13% la bolsa de Hong Kong. Mientras tanto, acá en Chile, la bolsa chilena, en particular el IPSA, sigue imparable con una subida que lo ha llevado a 6.320 puntos. Día a día ha ido batiendo los récords históricos, no se habían visto nunca registros tan altos. Eso ha empujado también el dólar a la baja, 807 pesos, mientras que el cobre se está cotizando en $3,88 la libra. Al alza va el metal rojo el día de hoy a nivel internacional. La UF por último hoy se cotiza en 36.074 pesos. Bien, partamos entonces revisando en detalle estas informaciones y vamos a comenzar con este anuncio que ha hecho la cartera del Ministerio de Obras Públicas de una licitación y la convocatoria abierta para proyectos de infraestructura durante este 2023. Este era un tema muy solicitado desde el sector privado, que acusaba cierta lentitud y una demora además en la convocatoria para estos concursos. Además, desde el sector privado, si bien valoran que se haga este llamado en los próximos meses, de todas maneras advierten que hay todavía obstáculos para avanzar más rápido en el desarrollo de estos proyectos. Orlando Silva reportó el tema.
Aeropuertos, un centro penitenciario y varias carreteras interurbanas son parte de la cartera de obras públicas que se van a licitar durante este año. Este miércoles, el MOP las presentó oficialmente a las empresas concesionarias, un plan que fue muy bien recibido por el sector, pero que recalcaron el desafío de disminuir los tiempos de ejecución en estos proyectos. Hicimos un análisis de diversos temas que tenemos que abordar, mucho énfasis en cómo reducir los tiempos de los proyectos de obras públicas en general. Son tiempos significativos de estudio, de proceso de licitación, de adjudicación, de estudios diversos de ingeniería, ambientales, en fin, que toman muchos años y que necesitamos buscar formas de reducir esos tiempos. Toda esta cartera que este gobierno está licitando, ninguna de esas obras va a ser construida ni un metro cúbico de hormigón en este gobierno. ¿Por qué? Porque demoramos mucho. Tenemos 6.500 millones de dólares en obras en construcción que con los ritmos actuales nos demoramos 6 años. Si apuramos el tren con eso, con algunas medidas administrativas, podemos hacerlo en 3. Un diagnóstico que es compartido junto a una valoración transversal de los 5.800 millones de dólares que contemplan los llamados a licitación y que aseguran aportará a la reactivación económica del país. Siempre es importante la inversión en obra pública y especialmente en épocas que la inversión privada decae. Pero no solo a las empresas constructoras, sino que todo el ecosistema que está detrás, la gente que tiene que alojarse, la gente que tiene que alimentarse, la gente que tiene que transportarse, los proveedores, los materiales, etcétera. Hay todo un ecosistema detrás de una obra. La cartera de 5.800 millones anunciada por la ministra, sin duda que es un aporte a la reactivación del sector. Sin embargo, tenemos que saber y tener presente que, dada la excesiva demora en los procesos de licitación y ejecución de los proyectos, ninguno de estos proyectos se va a empezar siquiera a construir durante el actual gobierno. Acelerar los procesos de consultas ciudadanas, de estudios ambientales y mejorar la coordinación entre los distintos organismos involucrados aparecen como los principales nudos a destrabar. Lo concreto por ahora es que de estos 11 proyectos distribuidos en distintas regiones del país, solo la ampliación de la ruta Santiago-Los Vilos ya inició su proceso de licitación. El resto corresponde en su gran mayoría a otras rutas y una cárcel. De hecho, todas estas obras fueron mencionadas por las personas consultadas sobre si están de acuerdo con concesionar a privados según las necesidades del país. Queda claro que hay un grupo de personas que no les gustan las concesiones. Yo diría que entre un 24 y 25% de personas que creen que no hay que concesionar absolutamente nada. Y luego vienen otro tipo de alternativas que tienen los chilenos, que son esencialmente asociadas a temas ya más comunes dentro de lo que que son la autopista, el reciclaje, la recolección de basura, y no deja de llamar la atención la mantención de espacios públicos como plazas, playas, bosques y otros. O sea, hay una idea y también nos ha salido en otros estudios, que los chilenos ven que su infraestructura está muy deteriorada en general. Sin embargo, en primer lugar de las menciones en esta encuesta están los hospitales, los que están ausentes en la cartera de proyectos que se licitarán este año. 8:10, vamos a otro tema. La clasificadora de riesgo Fitch Ratings decidió mantener la clasificación de riesgo vigente para nuestro país. Es una señal importante desde el punto de vista del rol que cumplen estas clasificadoras, que hacen una evaluación de los niveles de riesgo que tiene cada uno de los países, y en ese sentido decide mantener esta nota crediticia para Chile porque está respaldado nuestro país por una deuda pública que en relación al PIB está muy por debajo de sus pares, dice el texto de esta clasificadora, una de las 3 que realiza este proceso precisamente de evaluación de riesgo, de las 3 más importantes, y que aparece como una referencia también desde el punto de vista de la imagen en términos fiscales que proyecta Chile al mundo. De todas maneras, hay algunas señales de alerta que levanta Fitch Ratings. Si bien mantiene esta clasificación a niveles estables, destaca que el nuevo proyecto constitucional
nacional sigue siendo un asunto de cierta preocupación, aunque no perjudicaría el modelo económico, es lo que dice esta nota. De todas maneras, ven que ahí hay un riesgo todavía de cierta incertidumbre desde el punto de vista de la evaluación de los niveles de riesgo. De todas maneras, valora que la comisión de expertos terminó este anteproyecto en mayo, que es más moderado que la primera propuesta. Además, también destaca como otro de los riesgos lo que está ocurriendo en materia de reformas políticas. Ha tenido un éxito limitado el gobierno del presidente Boric en su agenda de reformas tributarias en medio de baja popularidad y estancamiento político. Lo destaca como otro de los factores a mirar con detalle, previendo en materia fiscal que el déficit de este año cierre en 2,7%, algo superior a lo que estima Hacienda. De todas maneras, el ministro Mario Marcel dijo que esta era una señal adicional de confianza en nuestra economía. Bien, vamos a ir a otro tema porque las cifras del comercio, lo hemos visto en los últimos meses, no logran repuntar y ayer conocimos de otro dato que refleja precisamente eso. Hubo una caída en las ventas minoristas de acuerdo a las estadísticas que maneja el Banco Central, cercana al 13% en el mes de junio. María Elisa Carrión reportó el tema. Generalmente buscan como de todo un poquito, siempre y cuando sea como que rosado arriba, rosado abajo. Este es el pantalón que ha sido tendencia, que todas las niñas quieren. ¿Hace cuánto lo están vendiendo ustedes? Mira, tenemos como aproximadamente casi 3 semanas. 3 últimas semanas en las que uno va a Patronato y ve muchas vitrinas de los colores de moda, rosado y fucsia. Son las estrategias que han empleado los comerciantes para reactivar en algo las esquivas ventas. Ha estado malísimo. Bueno, todo lo que de marzo adelante bajó más de un 50%. Un 2023 en el que el comercio por ahora está lejos de sacar cuentas alegres. El escenario que describe Marcos es el mismo que nos relatan sus colegas. Empezó desde la pandemia, recuperamos un poco y este año ha sido el año más complicado. No repunta, está lentísimo, lentísimo. Estamos tratando, por eso te digo, mi jefe trató de bajar los precios y tratar de ayudar un poco eso para que la gente vuelva a comprar. Y de verdad que a veces hemos cerrado 0 ventas, todo un día 0 ventas. Hay que pagar IVA, hay que pagar local, hay que pagar vendedora, así que la cosa está más o menos mala. Y ahí es donde han tenido que bajar precios para captar clientes. Estaban a 15.000 y ahora están todos a mitad de precio. Para poder atraer más clientes. Por eso letreros como estos abundan en las calles del barrio. Es cerca de mediodía en Patronato y según los comerciantes en un día realmente bueno, este pasillo que está a mi espalda debería estar repleto de gente. El objetivo para este segundo semestre es lograr esto, que los consumidores se vayan con una prenda en las manos y con eso repuntar las ventas. Lo veo difícil, Lo veo difícil porque mientras las cosas sigan encareciéndose, nosotros nos cuesta mucho porque, como te digo de nuevo, no somos prioridad, entonces en ese sentido tenemos toda la fe, bueno, el Día del Niño y también ya viene el septiembre. O sea, son 3. La idea es que las 3 fechas estas tengan que subir las ventas y hay que invitar a todo el mundo a que venga para acá y así la gente apoyando al producto nacional también van a subir las ventas de todas maneras. Sin embargo, las cifras no son alentadoras. Según el Banco Central, las ventas minoristas sumaron 12 meses de permanentes caídas y por lo tanto un primer semestre en números rojos. Si comenzamos enero con un descenso de poco más de un 5%, desde mayo la contracción es de 2 dígitos y en junio llegó al 13,26%. Este índice lo que mide son registros administrativos, por tanto está midiendo frecuencia en la cual el comercio realiza sus ventas. No es un tema de precio, no es un tema de cantidad de compras, sino más bien cuántas veces la gente ha ido a comprar a ciertos locales establecidos. Ahora ya con el periodo de junio se encadenaron 12 meses consecutivos de bajas con respecto a su base de comparación. Por tanto, evidentemente estamos observando efectos rezagados de los retiros, pero también un segundo fenómeno que es el comercio informal que no se considera al momento de elaborar este índice. Así no es posible saber a ciencia cierta si es que el consumo se ha movido y en qué porcentaje al comercio informal. Ahora, si vemos los números que sí podemos medir, el índice que publicó este miércoles el Banco Central es el peor de los últimos 3 años. Y si observamos los últimos junios, hay resultados disímiles. Por ejemplo, en 2019 hubo crecimiento de poco más de un 1%. En 2020 un desplome de más de un 22%. Luego llegaron los retiros y las ayudas sociales en 2021 hasta llegar a 2022.
2023. Ahora, cuando uno ve los niveles de ventas que se reflejan en el nivel del índice, el nivel de junio de este año en términos nominales está por encima de junio del 2019, pero cuando uno hace el análisis en términos reales, los niveles del índice caen por debajo del periodo prepandemia. Y según los sectores que nosotros analizamos acá en la Cámara, podemos ver que esta baja respecto al periodo prepandemia se debe principalmente a la fuerte caída que han tenido las ventas de los bienes durables en el retail. Es que la menor liquidez ha golpeado especialmente a algunas categorías. De hecho, al hacer un boca a boca no hay quien no diga que prioriza el ítem alimentos por sobre los otros. Ante este escenario, ¿qué se podría esperar para los próximos meses? Se espera una leve recuperación que vaya en línea con las proyecciones de consumo privado que tiene el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Considerando, además, que hay un aumento en los salarios reales, que se espera que se siga reduciendo la inflación y que mejore el dinamismo del mercado laboral, producto de un crecimiento en la actividad económica y una caída en la tasa de política monetaria. Recuperación que el rubro espera se concrete y así dejar atrás un primer semestre para el olvido y que terminó de la peor forma para el comercio, con una de esas. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20 minutos, y vamos a conversar sobre el trabajo que está desarrollando desde esta semana la Mesa Técnica en materia de pensiones. Esta instancia fue convocada por el gobierno, recordemos, cada partido político ha enviado a algún especialista, algún experto en el área previsional para discutir aspectos técnicos de esta reforma. Conversamos de este tema con el representante de Revolución Democrática en esta instancia, el economista Andrés Solimano. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Gracias, Sebastián. Gracias por el contacto. Andrés, bueno, las conversaciones partieron este martes, el lunes con el trabajo de la mesa técnica, en una instancia bien importante pensando en el trabajo que se está desarrollando, en el esfuerzo por llegar a una reforma en materia previsional. Antes de ver algunos aspectos técnicos, ¿usted ve que hay voluntad especialmente en esta instancia para poder llegar a un acuerdo en materia previsional, Andrés? Bueno, a ver, hay que tomar en cuenta, Sebastián, que esta es la segunda ronda de mesas técnicas, porque a mí me tocó participar, soy ya de los veteranos, nominado por los amigos del Frente Amplio. Yo soy independiente, pero estoy a nombre del Frente Amplio. Que en el mes de abril y la mitad de mayo se reunió para tratar de llegar a un acuerdo con el primer proyecto de ley que presentó el gobierno sobre reforma del sistema de pensiones. Sí. Se hicieron recomendaciones en esa mesa técnica y ahora se abre una nueva fase de las mesas técnicas. Entonces esta es una especie de mesa técnica 2, claro que con mayor participación de los partidos, porque salvo el partido de la gente de la oposición, no hubo casi participación de la oposición en esa primera ronda de mesas técnicas. Lo digo un poco para ponerlo en contexto, y ahora hay una mesa técnica, pero que también participan los diputados, por lo menos en la reunión del martes, de anteayer. Diputados de casi todo el espectro político. ¿Y ve que hay más espacio para la posibilidad de llegar a acuerdo, Andrés, ahora? A ver, mire, el tono de la reunión del martes fue bastante cordial dentro de las distintas posiciones existentes. Yo creo que hay un espacio para llegar eventualmente a acuerdo. El tema no es fácil, digamos, porque las posiciones son bastante distintas. Hay una, digamos, el tema de la reorganización de la industria, que en el proyecto de ley original incluía una administradora pública de pensiones, más que el Instituto de Previsión Social se hiciera cargo de todas las labores que se llama de back office, registro. Eso como que en el periodo entre la primera mesa técnica y la segunda, el gobierno un poco cambió el libreto quizás, y ahora no va a ser aparentemente pública la administración de funciones de back office, y se está buscando
licitación. Entonces, ese es un tema que se discute. Bueno, Andrés, sobre ese punto en particular, ¿cuál es la mirada que tienen desde el Frente Amplio? La suya en particular nos interesa mucho, por supuesto, respecto a la idea y a la posibilidad de que privados puedan administrar a través de una licitación esa parte de la desintegración de la industria. ¿Ustedes creen que, o ven con buenos ojos, que las AFP, por ejemplo, eventualmente terminen haciendo ese trabajo? Claro, lo que pasa, Sebastián, es que nuestro diagnóstico, mi diagnóstico también, es que estamos partiendo de un sistema extremadamente privatizado de administración de las pensiones en Chile, que ya lleva 42 años de operación y que tiene resultados en términos de pago de pensiones, de nivel de pensiones bastante pobres, bastante malos, y que coexiste con con altas utilidades persistentes de los administradores del sistema. Entonces es un sistema muy desigual, que los que administran, la AFP en este caso, las pensiones, han tenido enormes ganancias, tasa de retorno sobre 22-23% del capital invertido, incluso después de la reforma del 2008-2009, que subió incluso un poco la tasa de retorno. Y la realidad de la masa de 11 millones y medio, de gran mayoría, que tiene pensiones muy escuálidas. Sí. Y entonces, el problema que vimos que insistir en un modelo que todo lo tenga que hacer el sector privado, que ya lleva 4 décadas haciéndolo, es apostar a una cosa que se muestra que no funciona. Entonces, ahora, Andrés, el tema es que esta desintegración no va a redundar per se en mejores pensiones necesariamente, ¿no? Puede mejorar los ingresos líquidos que recibe cada uno de los afiliados, porque la comisión eventualmente podría ser más baja, pero no va a redundar tampoco en mejores pensiones. A ver, ese es uno... ¿Cómo se escucha? Sí, lo escucho bien. Ese es uno de los temas que está bajo discusión. Nosotros somos de la idea de que hay que mantener un pilar público. Se puede ver modalidades específicas de administración, pero tiene que haber una presencia del sector público en estas labores, ¿no es cierto?, que además le va a reducir los costos al sistema. Ahora, claro, la pregunta es cuánto de eso se va a traspasar al usuario, ¿no es cierto? Y también en el esquema de que todo sea licitado, puede haber ganancias de eficiencia, pero las ganancias de eficiencia pueden ir a aumentar las utilidades de los administradores que ganen las licitaciones y no necesariamente a llegar al afiliado y que se traduzca al final en mayores pensiones. Y lo que se busca es que haya mejores pensiones de los afiliados. Y con el sistema tan privatizado no funciona. Esa es una realidad empírica, no es una opinión, sino que son los números que muestran eso y es la realidad. Entonces, ahora, el aumento de la idea, los números que se entregaron de que había potencialmente un ahorro podrían haber un ahorro de 120 millones de dólares en la administración de fondos que queremos ver en la próxima reunión un poco más detalle del número, cómo se calcula. Y también está la preocupación nuestra de que cuando hay licitaciones, generalmente son las AFP las que terminan ganando las licitaciones. El presidente maneja la AFP. Y eso, Andrés, es malo per se. La AFP, ese es el problema. Andrés, ¿y eso sería malo que las AFP eventualmente fueran las que en un proceso competitivo, abierto, llegaran a licitar eso? Desde el punto de vista político, por ejemplo, ¿ustedes creen que sería una derrota si es que esta reforma no logra modificar el rol y el peso que tienen las AFP en el sistema? ¿Cómo ven ese punto? Bueno, claro, evidentemente que la reforma busca equilibrar un poco la cancha, porque estamos en una cancha extremadamente desigual, que el sistema está dominado en la capitalización individual por las AFP. Y no es que haya, y el problema con la AFP, más allá de las AFP mismas, es que se produce esta dualidad que acabo de mencionar: altísimas utilidades de los administradores del sistema, de las AFP, y bajísimas pensiones para la gran masa de asalariados de la población chilena. Entonces, si se sigue insistiendo
digamos, en ese modelo, qué garantía hay que tengamos mejores pensiones y que hagamos una reforma, porque reforma no es solo, la reforma es un objetivo muy importante, es que suban las pensiones, pero también que para que suban las pensiones, para que sea un sistema equilibrado, para que cumpla con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, para que sea genuinamente un mecanismo de seguridad social y no solamente un mecanismo financiero, se necesitan cambios. Entonces, ese también es el espíritu que tiene el gobierno cuando puso primero el proyecto de ley, de que equilibrar un poco la cancha entre sector público y sector privado, porque si no es más de lo mismo y lamentablemente más de lo mismo es lo que hemos vivido en todas estas décadas, digamos, de bajas pensiones, peores pensiones para las mujeres, altísimas tasas de retorno para los que lo administran, volatilidad de las pensiones, porque la gente, beneficios no definidos, la gente sabe solo cuando se jubila cuánto va a obtener, y en el futuro, el año siguiente o subsiguiente, le pueden bajar las pensiones, que es lo que está pasando si cae el valor de los fondos. Entonces, es un sistema que está estructuralmente complicado. Entonces, insistir de nuevo que ese sistema con un cambio marginal aquí y allá nos va a llevar a mejores pensiones, es como apostar en la hípica a un caballo que está Ya veremos, en el suelo. Ya veremos cómo siguen las próximas reuniones, ¿no? Mañana retoman las conversaciones en esta mesa técnica. Es bueno que haya discusión, el espíritu es positivo, pero hay que ver dónde se va a converger. Bien. Andrés, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Un gusto saludarlo. Igualmente, hasta luego. Buenos días. 8:31, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos estamos en Noticias Express con Fresia Soltó.